Hay una hormona que regula tu deseo sexual, tu fertilidad, tu estado de ánimo y tu peso. Se descubrió hace menos de 25 años y es probable que nunca hayas escuchado su nombre. Se llama quispeptina y está cambiando todo lo que creíamos saber sobre las hormonas femeninas. Tu deseo desapareció no gradualmente, sino de golpe y no entiendes por qué. Comes bien, duermes, intentas cuidarte, pero algo en ti se apagó y nadie te ha dado una explicación que tenga sentido. Ni tu ginecólogo, ni tu endocrinólogo, ni ningún análisis de sangre. Pues hoy vamos a hablar de la hormona más importante que posiblemente no conoces, la quispeptina. Vas a entender qué es, cómo funciona y por qué su descubrimiento está reescribiendo la ciencia hormonal femenina. Vas a entender por qué baja después de los 38 y qué consecuencias tiene eso en tu deseo, en tu ciclo, en tu cerebro y en tu metabolismo. Y al final te doy 3 acciones concretas para empezar a trabajar hoy mismo con este sistema esta semana. Y antes de llegar a eso, te voy a explicar por qué este tema casi no existe en español y por qué eso te ha costado años de respuestas incompletas. Soy Mayra Cadengo, especialista certificada en hormonas y fundadora de la Escuela Sattva Yoga. Llevo más de 30 años trabajando con el cuerpo humano y con el cuerpo femenino los últimos años. En todo este tiempo he aprendido que la ciencia hormonal avanza mucho más rápido de lo que llega a los consultorios. La quispeptina es el ejemplo más claro de esto. Se identificó en 1996 y fíjate, se identificó como un supresor de tumores. Nadie sabía que tenía algo que ver con las hormonas, sino fue hasta el año 2003, cuando los investigadores descubrieron su papel en el sistema reproductivo. Y en los últimos 5 años, la investigación ha explotado. Hoy sabemos que la quispeptina no es solo una hormona reproductiva, es el interruptor maestro del eje gonadal, el que vimos en el video anterior, el que orquesta el estrógeno, la progesterona y la testosterona. Sin quispeptina, ese eje simplemente no arranca. Así que en los próximos 20 minutos vamos a ver 3 cosas. Primero, ¿qué es la quispeptina y cómo funciona en el cuerpo femenino? Segundo, ¿por qué cambia después de los 38 y qué genera ese cambio? Y tercero, ¿cómo podemos trabajar este sistema de forma natural? Y antes de llegar al punto 3, te voy a explicar algo que la mayoría de los especialistas no conectan todavía. La quispeptina no solo regula tu deseo sexual, sino regula tu respuesta al estrés, tu peso y tu estado de ánimo, todo al mismo tiempo. Vamos a entender qué es la quispeptina y cómo funciona. Para entenderla, necesitamos recordar algo de los videos anteriores, aquel video del eje gonadal. El eje gonadal funciona como una cadena de mando, ¿ok? Presta atención. El hipotálamo, aquí arriba, manda señales. La hipófisis, también aquí arriba, las recibe y las amplifica. Y los ovarios ejecutan y producen las hormonas. Hasta aquí vamos bien. Pero hay una pregunta que no respondimos en ese video. ¿Quién o qué le dice al hipotálamo cuándo empezar? ¿Cuál es el interruptor que activa toda esa cadena? Y la respuesta es la quispeptina. Piénsalo así, o sea, imagínate todo este escenario. Si el eje gonadal es un motor, la quispeptina es la llave para encenderlo. Sin ella, el motor no arranca y con ella bien calibrada, todo funciona perfecto, todo el sistema funciona perfecto. Bueno, ahora, las neuronas que producen quispeptina están ubicadas principalmente también acá, en el hipotálamo. Cuando se activan estas neuronas, liberan quispeptina. La quispeptina activa, ¿cuál crees tú? Las neuronas que son hormonas liberadora de la gonadotropina. Los que o las que liberan la hormona que inicia todo el eje gonadal. Estas neuronas, que es la hormona liberadora de la gonadotropina, esto es como una novela, ¿verdad? Pero estas neuronas le dan la señal a la hipófisis. La hipófisis libera folículo estimulante y luteinizante. Y los ovarios entonces producen estrógeno, progesterona y testosterona. Todo empieza
Todo empieza con la quispeptina. Pero aquí viene lo que hace este sistema verdaderamente fascinante. Las neuronas de quispeptina no trabajan solas. Trabajan junto con otras dos moléculas, la neuroquinina B y la dinorfina. Juntas forman lo que los investigadores llaman las neuronas KINDI. O sea, sé que es demasiada información, pero es que está increíble todo esto. Ahora, las neuronas de quispeptina no trabajan solas, ¿eh? Trabajan junto con otras dos moléculas, la neuroquinina B y la dinorfina. Juntas forman lo que los investigadores llaman las neuronas KINDI. K de quispeptina, N de neuroquinina y DY de dinorfina. Este sistema KINDI es lo que regula los pulsos hormonales del ciclo femenino y es el que empieza a desregularse en la perimenopausia. De esto vamos a hablar con profundidad en el siguiente video, pero por ahora lo que necesitamos saber es esto. Cuando las neuronas KINDI se desestabilizan, el eje gonadal pierde su ritmo. Y cuando el eje gonadal pierde su ritmo, el deseo, el ciclo, el estado de ánimo y el metabolismo lo sienten. En esta semana, una sola observación, por favor. La quispeptina tiene un patrón y ese es un patrón circadiano. Responde a la luz y al ritmo del día. La exposición a la luz solar en la mañana, dentro de los primeros 30 minutos al despertar, eso activa el sistema que regula los pulsos de la quispeptina. No es una metáfora, es biología directa. 10 minutos de luz solar matutina, sin lentes, sin cristal de por medio. Esa es la acción más simple y más directa y rápida que puedes hacer esta semana para apoyar tu sistema de quispeptina. Y si durante 30 días consistentes incorporas luz solar matutina, proteína en el desayuno y una reducción del estrés crónico, tu sistema de quispeptina empieza a recibir mejores condiciones para funcionar. Y tampoco es magia esto que te estoy diciendo. Es crear el contexto biológico correcto para que el interruptor maestro trabaje como debe de ser, trabaje bien. Pero aquí viene la parte que más me sorprendió cuando profundicé en esta investigación. ¿Por qué la quispeptina cambia después de los 38 y qué consecuencias nos genera todo ese cambio? ¿En qué momento sucede? Bueno, las neuronas de quispeptina son extremadamente sensibles al estrógeno. El estrógeno las regula a través de un sistema de retroalimentación preciso. Cuando el estrógeno está en niveles estables y cíclicos, como en una mujer joven con ciclos regulares, pues las neuronas de quispeptina funcionan en sincronía con el ciclo. Hay momentos de alta actividad, el pico preovulatorio, y momentos de menor actividad, que es la fase lútea, pero todo se mantiene en orden. Todo hasta antes de los 38 o hasta después de los 38, cuando el estrógeno empieza a fluctuar erráticamente. Esa sincronía se pierde. Las neuronas de quispeptina reciben señales contradictorias. A veces el estrógeno está alto, a veces está bajo, a veces fluctúa en el mismo día y las neuronas KINDI, que necesitan una señal de estrógeno para calibrar sus pulsos, empiezan a disparar de forma desorganizada. Las consecuencias son concretas y medibles. Primera consecuencia, deseo sexual reducido, así de simple. La quispeptina no solo activa el eje reproductivo, sino tiene receptores directos en el sistema límbico, el centro emocional del cerebro, regula la motivación, el placer y el deseo. No solo el deseo sexual, el deseo en sentido amplio, las ganas de hacer cosas, de conectar con más personas, las ganas de crear, simplemente las ganas de tener experiencias. Bueno, cuando la quispeptina baja, ese impulso vital se apaga y no es depresión, y no es falta de motivación, es neuroquímica. Ahora, segunda consecuencia, ciclos irregulares. Si la quispeptina, que es la llave del encendido del eje gonadal, cuando esa llave falla, el eje falla. Los ciclos se vuelven impredecibles. ¿Qué es lo que pasa en la perimenopausia? La ovulación se hace inconsistente.
La progesterona, que depende de la ovulación, baja. Tercera consecuencia, los sofocos. Esto lo vamos a ver en detalle en el siguiente video. Pero en resumen, las neuronas KINDY desreguladas disparan señales erráticas que el hipotálamo interpreta como fluctuaciones de temperatura y eso genera los sofocos, no el estrógeno bajo directamente. Sí, cuarta consecuencia, el impacto en el peso. La quispeptina también regula la leptina, que esa es la hormona de la saciedad. Cuando la quispeptina fluctúa, la señal de ya estoy satisfecha llega tarde o simplemente nunca llega. Y eso contribuye al aumento de peso que tantas mujeres experimentan sin cambiar lo que comen. Pues hay un estudio publicado en el Journal of Neuroendocrinology en el 2023. Ahí se documentó que mujeres en la perimenopausia muestran una reducción significativa en la sensibilidad de las neuronas de quispeptina al estrógeno, lo que explica la cascada de síntomas que van mucho más allá de lo reproductivo. Ahora, hay tres factores que inhiben activamente las neuronas de quispeptina y que pueden empezar a reducir esta semana. Uno, el estrés crónico. El cortisol elevado suprime directamente la actividad de las neuronas de quispeptina. Esto conecta directamente con el video número 5, el robo de la pregnenolona. El cortisol también apaga el interruptor maestro del eje gonadal. 2. La restricción calórica severa. Las neuronas de quispeptina son sensores de energía disponible. Cuando detectan un déficit calórico severo, apagan el eje reproductivo para poder ahorrar energía. Es un mecanismo de supervivencia. Por eso, las dietas muy restrictivas empeoran los síntomas hormonales en esta etapa. 3. La inflamación crónica. Las citoquinas inflamatorias interfieren directamente con la señalización de la quispeptina. Reducir la inflamación a través de nutrición antiinflamatoria, sueño y manejo del estrés no es un consejo genérico de bienestar, es una intervención directa sobre el sistema de quispeptina. Y si reduces el cortisol, evitas las restricciones calóricas severas y bajas la inflamación, estás creando las condiciones para que las neuronas de quispeptina funcionen mejor. Y cuando funcionan mejor, el deseo regresa, el ciclo se estabiliza, el peso responde, no porque tomaste algo, sino porque dejaste de sabotear el interruptor maestro. No te voy a decir el nombre de mi alumna, pero recuerdo perfecto que llegó y me dijo, me siento apagada. Y esto es algo tan común, es tan común que es como estuviera englobando a la gran mayoría de mis alumnas. Me siento apagada. No estoy deprimida, no estoy enferma, simplemente apagada, sin deseo, sin energía, sin ganas de nada. Y sus análisis hormonales, oye, estaban dentro del rango. No había buscado marcadores de inflamación. Nadie había preguntado por su patrón de sueño o su nivel de estrés crónico. Bueno, trabajamos semanas juntas, enfocadas en tres cosas: reducir el cortisol, eliminar la restricción calórica con la que venía y bajar la inflamación con nutrición estratégica. Al cabo de algunas semanas de trabajo, me dice Mayra, volvieron las ganas y lo disfruto. Generalmente en esta etapa no solamente no tienes ganas o no tienes deseo, sino tienes dolor y molestia en las relaciones. Y ella me puso, Mayra, volvieron las ganas, lo estoy disfrutando, ya no me duele, no sé cómo explicarlo, pero algo se encendió en mí. Y ese algo, pues tiene un nombre, quispeptina. Y ahora viene lo más importante, porque hay tres cosas concretas que puedes hacer esta semana. La investigación sobre la quispeptina está tan nueva que todavía no existe un protocolo clínico estandarizado para trabajarla en perimenopausia. Lo que sí existe es evidencia sólida sobre los factores que lo regulan y muchos de estos factores son completamente modificables con cambios de estilo de vida. Eso es exactamente lo que trabajamos en el Espiral Renacer Hormonal. No esperar a que la medicina convencional tenga el protocolo listo, sino trabajar con la biología que ya conocemos. Pilares concretos, respaldados por la investigación actual. El pilar 1, luz solar matutina. Ya lo mencioné, pero quiero que entiendas por qué. Las neuronas de quispeptina responden al ritmo circadiano. La luz solar matutina, específicamente la luz de longitud de onda azul del amanecer, activa el reloj circadiano del hipotálamo. Ese reloj regula los pulsos de quispeptina durante el día 10 a 20 minutos. Antes de las 9 de la mañana, directa, sin lentes, sin cristal. Bien,
Vamos al pilar número 2, proteína suficiente. Las neuronas de quispeptina son sensores de disponibilidad de nutrientes, específicamente de aminoácidos. Una dieta suficiente en proteína, mínimo 1.2 gramos por kilo de peso corporal. Esto le dice el sistema que hay recursos disponibles, que no es momento de apagar el eje reproductivo. Vamos al pilar número 3, la reducción de la inflamación. Omega 3, cúrcuma, polifenoles, frutos rojos, aceite de oliva, cacao puro, no como superalimentos mágicos, sino como intervención antiinflamatoria directa sobre el entorno donde viven las neuronas de quispeptina. Pilar número 4, el sueño profundo. La mayoría de los pulsos de quispeptina ocurren durante el sueño, específicamente durante el sueño de ondas lentas, la fase más profunda. Si el sueño está fragmentado, los pulsos de quispeptina se fragmentan. Priorizar el sueño no es descanso, es producción hormonal. Y me voy al pilar número 5, que es la conexión y el placer. Este es el más subestimado y el más poderoso. Las neuronas de quispeptina en el sistema límbico responden a las experiencias de conexión, de placer y de seguridad. El contacto físico, la risa, la creatividad, la naturaleza. Estas no son actividades de bienestar, son realmente estímulos directos sobre el sistema de quispeptina. Esta semana elige uno de los 5 pilares, solamente uno, el que sientas más accesible ahora mismo. No los 5 a la vez, por favor, uno, con consistencia y hazlo durante 7 días consecutivos. Observa, por favor, qué cambia. Y si en los próximos 60 días trabajas los 5 pilares de forma progresiva, estás construyendo el ecosistema hormonal que las neuronas de quispeptina necesitan para funcionar. Y cuando ese interruptor maestro empieza a trabajar mejor, no solo regresa el deseo, sino regresa la energía, regresa la claridad, la sensación de estar viva en tu propio cuerpo. Eso es la fase renacer de la espiral. Y es exactamente lo que su nombre promete. Al inicio te dije que hay una hormona que regula tu deseo, tu fertilidad, tu estado de ánimo y tu peso. Y que probablemente nunca habías escuchado su nombre. Ahora lo sabes. Quispeptina, el interruptor maestro del eje gonadal. La hormona que la ciencia descubrió hace apenas 2 décadas y que está cambiando todo lo que creíamos saber sobre la biología femenina. Tu deseo no desapareció porque algo se haya apagado, sino desapareció porque el interruptor que lo enciende está recibiendo señales contradictorias. Cortisol alto, inflamación crónica, restricciones calóricas, sueño fragmentado, desconexión del placer. Todo esto apaga la quispeptina. Y todo eso es modificable. Los 3 puntos más importantes de hoy. 1. La quispeptina es el interruptor maestro del eje gonadal. Sin ella, el eje reproductivo no arranca. 2. Después de los 38, las neuronas de quispeptina se desregulan por la fluctuación del estrógeno, el cortisol y la inflamación. Y 3. Hay 5 pilares concretos y accionables para crear el ecosistema que este sistema necesita para funcionar. La victoria rápida para hoy es que mañana en la mañana, 10 minutos de luz solar directa, antes de las 9, sin lentes, sin cristal, con una taza de té si tú quieres, con música, con silencio, como tú prefieras, pero afuera, con la luz. Ese es el primer mensaje que le mandas a tu sistema de quispeptina y le estás diciendo, estoy aquí, estoy presente, puedes encenderte. Si llegaste hasta aquí, es porque algo en ti sabe que ese fuego no se apagó. Solo está esperando las condiciones correctas para volver. Y en el siguiente video vamos a entrar al corazón de algo que mencioné hoy y que se merece un video completo. Las neuronas Kindi. El sistema de 3 moléculas, quispeptina, neuroquinina B y dinorfina. Estas regulan los pulsos hormonales del ciclo femenino y específicamente vamos a hablar de algo que está revolucionando la ciencia de los sofocos, porque resulta que los sofocos no ocurren por el estrógeno bajo, sino ocurren por algo mucho más específico que pasa dentro de las neuronas Kindi.
y entenderlo cambia completamente cómo podemos trabajarlo. Este video llega muy pronto, así que no te lo vayas a perder. Y si mientras veías este video algo resonó, si reconociste ese apagado del que te hablé, escríbeme la palabra equilibrio en Instagram, en mensaje directo en Mayra Mujer Amor. En Renacer Mujer trabajamos el sistema de X-peptina como parte del ecosistema hormonal completo, las 5 fases de la espiral Renacer hormonal, sin hormonas sintéticas y sin fármacos, con protocolo diseñado para encender lo que se apagó. Este mes abro 2 espacios, solamente 2. Si sientes que es tu momento, escríbeme y platicamos sin compromiso. Y si quieres seguir entendiendo la ciencia más nueva de la biología femenina en español, suscríbete aquí, porque esto es exactamente lo que construimos en este canal semana a semana. Nos vemos en el siguiente.